decirlo completo. ¿Cómo? Vamos. Tiene mamá y tiene papá. Claro. Raymond Ruiz Díaz. Gracias. Muy bien. Licenciado muy y bien. también analista político, ¿verdad? Del campo de los de nosotros. Ajá. Conservador, gracias a Dios. Empoderándonos como jóvenes en Puerto Rico, ¿verdad? Y siempre llevando un mensaje de esperanza, reconociendo, ¿verdad?, que Jesucristo es el Señor y promoviendo los valores que nos caracterizan como pueblo, pero que, mira, a veces pasan desapercibidos. Pero los jóvenes tenemos valores. Sí, señor. Y tenemos una voz y energía para levantarla por las causas justas. ¿Cómo está el ambiente político que la parte conservadora del país tenga que prestarle atención de las cositas que están pasando, Raymond? Pues mira, yo creo que es importante traer a colación lo que vamos a vivir hoy a mediodía. Se ha levantado un pueblo porque está pendiente a lo que está haciendo, ¿verdad?, nuestros políticos. Y yo comentaba que me llama la atención el silencio de algunos legisladores que dicen ser conservadores ante una agenda globalista de muerte y de confusión. Y es algo que es impresionante porque no tan solo esta agenda busca matar al bebé en el vientre materno, sino que cuando no lo logra, los quiere confundir. Exacto. Wow. Y como los quiere confundir, para poder controlarlos, se los quiere quitar a los papás. Y la iglesia y el conservadurismo puertorriqueño no puede estar silente. Tenemos que levantarnos. Ya pasamos de llamados, ahora somos escogidos. Y hay que hacer esa distinción. Este es nuestro momento para atender este asunto en Puerto Rico. En ambos partidos principales hay voces que se han identificado ellos mismos como conservadores. ¿Ves que están denunciando en el lado rojo, en el lado azul, que tienen la mayoría de los, ¿verdad?, de las butacas, tanto en Cámara como en Senado, expresándose? Aquellos que dicen ser conservadores, por lo menos públicamente, no conocemos todavía a ninguno de los dos partidos principales. ¿Es así? Es así. ¿Tiene consecuencias para ellos o estamos viviendo en un país donde eso no va a tener consecuencias políticas de votos para ellos? Bueno, lo vimos en los resultados de esta elección. O sea, es la primera vez que salen partidos que no son los como le llaman algunos, los tradicionales. Sobre todo sale estas dos mujeres de Proyecto Dignidad que tienen una agenda que le mostraron al pueblo que es una agenda conservadora. Eso comienza a visibilizar que sí hay voces conservadoras en la política, pero lo que comienza a visibilizar también es que los que alegaban ser conservadores, pues al parecer no lo son. Y eso puede tener repercusiones en la medida en que el pueblo entienda lo que es ser conservador, porque también tengo que decir que hay mucha gente que dice ser conservadora, que dice tener unos valores, pero a la hora de votar basa su voto o por agradecimiento político o por la tradición familiar, que son una de las causas, ¿no?, que basan su voto, y eso como que dejan a un lado los valores y tal vez el trabajito, el favor que le hicieron, la basura que le recogieron, pues es más importante. Entonces hay que hacer, ¿verdad?, esa distinción, pero yo espero que el pueblo pues no tan solo abra los ojos, sino también su entendimiento. Raymond, la clase política está confundida con el tema actual. Sí. Está confundida, no conocen, no saben lo que están hablando. No saben lo que están hablando. Okay. Es una agenda global que parece ser que por moda hay que adoptarla o por unas presiones que tal vez nosotros no lo estamos viendo, pero que sí existen. Son famosos lobbies que se adentran en las campañas políticas, financian campañas políticas. Entonces vemos a unos políticos ambivalentes que tal vez no saben explicar, como está pasando con el proyecto de las terapias de conversión. La exposición de motivos tiene 10 páginas que se basan en una visión errada, que si en un momento dado se dio de esa manera, con electroshocks, ¿verdad?, y con unas torturas, ya eso no existe, porque el famoso matrimonio igualitario, como le llamaban algunos, ya es legal en la mayoría de los países. Por lo tanto, esa visión se tenía en un momento dado donde la homosexualidad era vista como ilegal. Como, ¿verdad? Entonces pues se daban lamentablemente esas situaciones. Pero ¿quién no va a estar en contra de una tortura? Todos estamos en contra. Claro. Pero tienen que traer eso a colación. ¿Por qué? Porque es la manera de poder convencer: ay, esto está mal, esto no se puede hacer. Y no es una realidad. El tema no son las terapias de conversión. ¿No? Correcto. El tema no son las terapias de conversión. Pero es que cuando uno habla, uno tiene que hablar con evidencia. ¿Alguno de ellos ha presentado la evidencia de que ha ocurrido eso en este tiempo? Moraima, no hay evidencia ni que en Estados Unidos ni que en Puerto Rico se han hecho esas llamadas terapias de esa manera. No la hay. Y el talking point, de hecho, Guapa Televisión como estrategia hoy, cada media hora tiene un recurso
hablando en contra de las terapias de conversión, desde que empezó el talk show de por la mañanita. ¿Ah, sí? Wow. Y fíjate qué interesante, el 184 de lo que se trata es que si tu hijo pequeño te expresa una inclinación hacia otro sexo, hacia otro comportamiento sexual, tú como papá no puedas hacer absolutamente nada y permitas que corra a través del sistema un proceso donde tu hijo afirme cómo él se siente. Eso es así. Ese es el talking point, de eso trata el 184. Ese es el tema. ¿Ah? Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema, exacto. Porque aún ellos muy hábilmente te hablan de que están en contra de las terapias de conversión, pero no las definen. No están definidas. Terapias de conversión puede ser cualquier cosa, hasta una oración que alguien haga. Exacto. Y de los testimonios de ayer, ¿no surgió algún lugar donde se dan terapia de conversión? Es que nadie lo ha especificado. O sea, yo quisiera saber, ¿verdad? Invito que puedan decir quién, cómo, cuándo y dónde le dieron electroshock, los torturaron y le dieron, ¿verdad? O sea, porque si hay, como dice Moraima, pues vamos a hablar con la evidencia y vamos a presentarla porque hay que denunciarlo. Correcto. Y eso tendrá sus repercusiones. Pero hacer un proyecto de ley con vaguedad, ¿verdad? Cuando uno estudia derecho se da cuenta que la vaguedad no puede ser parte de la ley. ¿Entiendes? Entonces esto genera más confusión en aquellos que tal vez pues se conforman con leer la prensa o leer los comentarios en las redes sociales y se quedan más confundidos. O sea, si los políticos están confundidos, el pueblo también está confundido. Y ya la palabra es clara, mi pueblo perece o cae por falta de conocimiento. Y si aparece esa evidencia, nosotros como cristianos nos paramos en la línea también y lo denunciamos. Yo sería el primero que estaría alzando mi voz en contra de la tortura. Es totalmente atropellante, ningún ser humano merece eso, así que la evidencia sería muy importante. Fundamental. Sí. Y esta agenda global, como les mencionaba, también quiere quitarle los niños a los papás. Esto es algo que se está viendo a nivel mundial, la UNICEF y la ONU. Son partidarios de quitarle a los niños a sus padres. Sí. Y esto es alarmante, porque como les digo, si no los matan con el aborto, los quieren confundir. Pero para confundirlos y lograr controlarlos, necesitan quitárselo a los papás. Y eso es lo que está detrás de toda esta situación lamentable. El silencio de los partidos principales entiende que alimenta a los partidos emergentes durante el transcurso de este cuatrenio mientras se discuten estos issues. Este es el momento de los partidos emergentes de tomar acción y de aprovechar la coyuntura histórica ¿verdad? Que el pueblo les dio la oportunidad. Hay muchas cosas para trabajar en conjunto y eso también debemos aprovecharlo y quiero, ¿verdad? Para ser justo con el análisis, hay que aprovechar esa oportunidad que el pueblo le ha dado a todos estos políticos de diferentes partidos. Claro está, van a haber momentos en que no hay una agenda común, como es este tema. Estos temas ¿verdad? De sexualizar a nuestros niños, de lamentablemente promover la mutilación y la hormonización de niños en contra de la voluntad de los padres, son temas que yo entiendo que no van a tener un aval de parte del sector conservador de Puerto Rico, pero hay otras cosas que sí. Y esto va a provocar que en la medida de este cuatrenio más personas se unan a los partidos emergentes, en especial aquellos que son conservadores, al Proyecto Dignidad. Esta parte de los puntos principales, mencionas uno inmediatamente, de los talking points en los medios. Necesitamos la ayuda de profesionales. Yo estoy buscando, y lo digo públicamente, estoy buscando un endocrinólogo cristiano, sea doctor o doctora, para hablar del daño que provocaría en un niño o niña o adolescente que se le administren hormonas contrarias a su sexo biológico. Si eres endocrinólogo y estás dispuesto a hablar de qué tremendo daño se causa, porque nos decía, no sé si fue, alguien nos decía esta semana que aún Tamoa nos decía que aún para la mujer que está en la etapa de menopausia, que se le administra su propia hormona femenina, ¿verdad? Daño. Hay unas advertencias de que puede causarle daño, ¿ok? Inclusive hasta infartos o derrames, etcétera. La administración de esas hormonas. ¿Tú te imaginas, verdad, aplicarle estrógeno a un niño? Si a una mujer adulta le puede hacer daño y hay unos riesgos que el doctor le tiene que advertir, ¿cuánto más a un niño varón que a los 10 añitos le están poniendo, a los 11 años, a los 12 años, le están poniendo hormonas femeninas? Necesito un experto o una experta, un endocrinólogo que venga aquí, porque esos son los talking points que Nueva Vida quiere en el aire. Yo no voy a estar hablando de terapias de conversión que nadie ha probado que existen. Exacto. Esos son mis talking points aquí en esta emisora. Así que, por favor,
me dejan saber para traerte inmediatamente. A mí me parece importante en ese asunto, ¿verdad? No soy endocrinólogo, pero es importante saber que si el Estado no le reconoce capacidad jurídica a un menor de edad, ¿cómo va a pretender reconocer una capacidad el Estado para hormonizarlo? Correcto. Entonces mi pregunta es en este proyecto, si mutilo a un niño, a un varón, le mutilo el pene para simularle una vagina, y este adolescente tiene 12 años, ¿lo va a poder después, si se arrepiente, dar un reverse? No. Daño es permanente. El daño es permanente. Entonces, si tú no le reconoces capacidad jurídica a un menor de edad, ¿cómo vas a pretender reconocerle capacidad jurídica para esto? Y lo que es preocupante, ¿estará la pedofilia detrás de todo esto? Eso es alarmante. Claro. Porque si te dan un boleto y no tienes la edad, ¿verdad? La mayoría de edad, y tú quieres apelar ese boleto, aún teniendo licencia de conducir, a la sala te tienen que acompañar padre o madre o tutor. No puedes ir solo. A un hospital no se puede ir solo. Entonces me parece incongruente que el Estado quiera, en este proyecto, reconocerle a los menores de edad una cierta capacidad para poder, como les dije, controlarlos, mutilarlos, hormonizarlos. Pero tanta gente, esto lo he dicho un montón de veces ya, pero lo repito, tanta gente inteligente ahí adentro, no hay unas cuantas voces que digan, espérate, me estoy dando cuenta de algo importante. Tristemente. Coqui. Sí. Yo solamente he escuchado 2 voces sobre estos 2 proyectos, la senadora Joan Rodríguez Bebe y la portavoz de proyecto de la Cámara, Elisi Volcón Muñiz, pero yo no he escuchado a nadie más. Nadie más. Qué increíble. Hecho, sí, nadie más ha dicho nada. Hay un silencio sepulcral. Total, absoluto. Inexplicable. ¿Piensas que finalmente van a aprobarse estos proyectos? Bueno, el ambiente que tú notas allí, ¿de qué depende que no se aprueben? Bueno, por ejemplo, la concentración de hoy es clave para cambiar eso allí, porque yo que llevo en esto desde bien jovencito y asumiendo estas posturas aquí en Nueva Vida, pienso que al político ya no le importa, y menos a 4 años de las elecciones. Exacto. Eso puede ser un factor, pero déjame ¿verdad? Decir que me parece, y es mi opinión, ¿verdad? Claro está, que el Senado lo va a aprobar, pero el movimiento de hoy puede llegar a los representantes, puede llegar a la Cámara, porque en la Cámara hay ciertos conservadores que, aunque están silentes, y me preocupa su silencio, a veces el silencio no es que quieren apoyar el proyecto, es que están en reflexión. El movimiento de hoy, por motivo de la cantidad de gente que se pueda llevar hasta allá, o por el efecto que tenga esa gente yendo allá a hablar personalmente con ellos. Yo creo que los dos, porque yo no sé si ustedes recuerdan, Puerto Rico por la Familia, esa famosa marcha fue histórica. Después de la marcha de Vieques, de la Marina, claro, la de Puerto Rico por la Familia marcó la historia. Pero no hay manera de duplicarlo, o sea, este año no. Este año pues tal vez no esperamos un sinnúmero de gente debido del COVID. Exactamente, debido a la pandemia. Pero sí tiene una gran repercusión el que la gente ya no es de los que no quieren inmiscuirse en este asunto, les preocupa. Y Puerto Rico es un país conservador todavía, aunque la gente quizás tenga temor de adentrarse en la política, pero me parece que la Cámara de Representantes sí tiene legisladores que están analizando este asunto, y de cierta manera, aunque pase en el Senado, tal vez se pueda colgar en la Cámara de Representantes. Wow. Esperemos que así sea, que se cuelgue. Total y absolutamente. En un detallito que me gustaría, ¿verdad?, que lo menciones, Manuel Natal hizo mucho ruido con que hubo fraude en el proceso electoral de San Juan. El juez le ha dado múltiples oportunidades de llevar evidencia, y aparentemente esa evidencia contundente no ha aparecido. Esto adelanta la causa de Movimiento Victoria Ciudadana de presentar a Manuel Natal como víctima de un proceso injusto, o en efecto le restó credibilidad el empezar un proceso legal denunciando una forma nebulosa de cómo la Comisión Estatal de Elecciones manejó el asunto electoral, y le resta credibilidad. Totalmente, el Movimiento Victoria Ciudadana, desde la salida de Alexandra Lúgaro, está en declive. Ha perdido su credibilidad precisamente porque la candidata tenía unas visiones cuando era candidata, y entonces las cambia, y lo que criticó ahora se unió.
Ajá. Y entonces en el caso del señor Natal Albelo, pues incluso el juez Anthony Cueva les tuvo que dar clasecitas hasta la representación legal del candidato porque estaban como perdidos. Entonces no se le admiten 17 documentos porque no los entregaron en el término. Y eso es un asunto procesal. Y generar desconfianza al sistema por incumplir con un aspecto procesal no es correcto. Entonces nadar y nadar para morir en la orilla. Exacto. Entonces el juez Anthony Cueva hace unas expresiones de que uno no escupe, ¿verdad? Él dijo, cuando yo era chiquito a mí me enseñaron que uno no escupe el vaso de agua que se va de beber, precisamente por las críticas que durante todo este proceso, la representación legal e incluso hasta los abogados del Partido Popular pues insinuaban que la Comisión Estatal de Elecciones oculta información, pero es que no se logró probar nada. Y lo mismo, ¿verdad? Y quiero añadir que le pasó a la licenciada Eva Prado. También quería impugnar, porque en el caso de Manuel Natal quería impugnar la unidad 77. Eva Prado quería, ¿verdad?, una nueva elección en el precinto 3 de San Juan. En la Cámara de Representantes se le derrota la resolución 322 para que se creara una comisión especial para, ¿verdad?, atender este asunto, y se le desestima el caso porque el tribunal no tiene jurisdicción, porque a los representantes los juzgan sus pares. Y se entiende que era la Cámara, allá el representante Juan Oscar Morales, juramentar, pues que tenía que entrar en el asunto. Al ser derrotada esta resolución, pues tampoco. Así que me parece que el movimiento Victoria Ciudadana pues sigue, ¿verdad?, perdiendo. Y yo creo que tal vez en la vida pues hay que ser cuidadoso con las expresiones que uno hace, y quiero hacer la salvedad. La Comisión Estatal de Elecciones puertorriqueña ha sido ejemplo ante el mundo de integridad pública. Claro, hay que traer a colación que como se hizo el nuevo código electoral, genera serias dudas de ese proceso. Bueno, venían a ver cómo nosotros lo hacíamos de otros lugares. Correcto. Entonces esa imagen ya no está. Exactamente, se lacera por la adopción de este código que ahí comienza, o sea, se hizo de manera atropellada. Okay. Y toda esta situación de uno, ¿verdad?, escuchar día tras día de parte de integrantes del Movimiento Victoria Ciudadana alegaciones de fraude, de irregularidades. Claro, el juez Anthony Cueva sí admite unas tablas donde hay más cantidad de papeletas que de personas. En su momento, ¿verdad?, el juez se va a expresar su fallo de manera escrita. Lo debemos de estar esperando esta semana. Pero me parece que hay que ser cuidadosos, ¿verdad?, en todo lo que se dijo en este proceso que no se logró probar. Raymond, quiero saber tu opinión acerca de esto. Al principio hablaste acerca de la agenda globalista. Sí. ¿Tú piensas que esa agenda globalista aquí en Puerto Rico llega de manera orgánica, como una ola, o hay un brazo internacional que conecta todo esto? Me parece que las dos. ¿Sí? Me parece que las dos, sí. Okay. Sí. Hay organizaciones como Open Society que son organizaciones que abiertamente... ¿Están aquí? Sí. 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 Y estos lobbies también internacionales hacen sus viajes. Tal vez no los conocemos, no los escuchamos. En las radios no vienen con publicidad, pero sí vienen a tocar puertas, precisamente a adelantar esta causa. Y nos damos cuenta que lo que pasó en Puerto Rico en el verano del 2019, eso pasó en otros países. Okay. ¿Y caminan por los pasillos de la Cámara, sí, de claro Senado? que sí. Sí. Y por las iglesias también. Qué interesante. ¿Sí? Y por los institutos evangélicos, por los seminarios católicos. Oye. Sí. Tocan todas las puertas. Tocan todas las puertas. Mira eso. Qué interesante. Hay gente que está comprometida con una agenda y corre la milla extra que haya que correr. Muchas veces nosotros, con la agenda que Dios nos ha dado, no nos atrevemos a correr con ella, máxime si hay algunas consecuencias que sean hacia la posición que ocupamos, hacia las finanzas que Dios nos ha permitido manejar. A veces, ¿verdad?, el mundo como que se muestra mucho más comprometido y valiente que alguna gente de nuestras filas. Termino en un minutito. ¿Qué posibilidades le das a la demanda de Proyecto Dignidad al gobernador por la implementación de la ideología de género en el sistema público de enseñanza cuando hizo ¿verdad?, el estado de emergencia nacional? ¿Qué posibilidades le das a esa demanda? Porque está por cumplirse el plazo del gobierno contestar. Correcto. Pues mira, no quisiera adelantarme, ¿verdad? Lo que sí puedo decir es que va a estar en la discreción del juez debido a que hay una serie de dudas precisamente con esta ley. Da un término, no se cumplió, pero no se ha entregado el currículo, o sea, el proceso no está claro. Y le tocará entonces al juez, pues, ¿verdad?, evaluar la evidencia. Lo que sí es
y lo que yo estoy, ¿verdad?, en total desacuerdo es que se gobierne por decretos. Uno no puede gobernar por decretos. Y hay una separación de poderes y un sistema republicano en forma que precisamente hay que respetar, y es la Asamblea Legislativa la que legisla. Claro, se le da unos poderes, ¿verdad? Hay un poder inherente al cargo de gobernador de poder legislar, incluso de declarar un estado de emergencia. Pero de la manera en que se adopta esta situación, pues tiene sus serias dudas. El juez de verdad tendrá la última palabra, pero sí veo que tiene una gran repercusión el hecho de que había unos términos que no se cumplieron, pero es que nunca hemos visto ese currículum de perspectiva de lo que le llaman, ¿verdad?, género. Raymond Ruiz Díaz. Súper interesante. Licenciado, politólogo, inaugurando,se en un segmento aquí en Qué Ruta bueno. Nueva Vida 97. Quiero especificar que no soy licenciado. Tengo licencia de conducir. Okay. Pero soy politólogo, estoy terminando derecho. Ya mismo me traes como licenciado. Qué bien. Está en las redes Estoy sociales. profetizando. Amén. Profetizando. Gracias. Mira, en las redes sociales, ¿verdad? Está Sí, por ahí. estoy como Raymond Ruiz Díaz, me pueden buscar ahí y los espero a todos a mediodía en el lado norte del Capitolio. Claro que sí. Excelente. Bendiciones, Muchas gracias. éxito. Buen día. En breve hablamos con el doctor Nelson